Hebreos capítulo 5 versículo número 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa esto? Dice, nadie en la Biblia que fue llamado tomó por sí mismo esta honra, dice la Biblia. Ser llamado por Dios es un honor. El que tú estés hoy aquí, el que Dios te haya llamado, el que Dios te haya escogido, es un honor para ti, no para Dios. En pocas palabras, no decidiste tú venir a los pies del Maestro. El Señor te dio el honor de que vinieras delante de su presencia. Porque muchas veces tenemos este error, y yo sé que no lo decimos con esa intención, pero es un error. Y dicen, el día que yo quise venir a Cristo, su palabra dice que nosotros somos honrados de poder estar delante de la presencia de Dios. Cuando cambiamos esta mentalidad, cambiamos nuestra oración y ya no decimos, Señor, si tú haces esto, yo hago esto, porque yo reconozco y entiendo que es un honor para mí servir a mi Dios. Cuando entendemos que ser llamados para Dios es una honra, tú vas a luchar por permanecer en la presencia de Dios. No vas a luchar por irte de la presencia de Dios. Hay personas que no están luchando por permanecer en la presencia de Dios. Pasa algo, se desaniman y no, que Dios haga un milagro, que Dios esto, que Dios me muestre, y están luchando para quedarse. Pero cuando tú entiendes que es una honra para ti, tú vas a luchar no para salir, vas a luchar por quedarte en la presencia de Dios. Cuando yo llegué al cristianismo, yo esperaba que Dios hiciera un milagro para estar ahí. Pero cuando le conocí de verdad, ahora luché para permanecer ahí. Y sé que lo que ofrece el mundo es bueno, pero cuando te das cuenta lo que Dios ofrece y te das cuenta que estar con Dios es un honor, vas a estar dispuesto a dejar lo que el mundo te ofrece por estar con Dios. Cuando cambiamos esta mentalidad y entendemos que es un honor para nosotros saber que existe un Dios vivo y tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, alabar, adorarle. Por eso siempre que termina la adoración yo siempre digo esto, digo gracias Dios por ese honor que nos das de adorarte y de alabarte, porque nos permites exaltarte. ¿Sabes cuántas personas no tienen ese honor que tú tienes? ¿Sabías que hay comunidades donde ni leer saben y no conocen el evangelio? Hace tiempo conocí a un pastor de Australia. Él es de las Islas Fiji. Es un pastor que se llama Suliasi Kurulo. Es un hombre de 2 metros 10. Y él testificando decía, nosotros el año pasado terminamos de evangelizar la última isla donde todavía eran caníbales, donde todavía la gente se comía entre sí. Y me impresionó mucho cómo él, yo dije, hace 7 años, decir, cómo en pleno siglo XXI todavía existen caníbales, ¿no? Y su iglesia en las Islas Fiji se dedicaron a visitar islas donde eran personas que hablaban otros dialectos y que eran caníbales, para predicarles la palabra de Cristo. Esa era la última isla de ahí, del lugar donde él estaba. Sé que hay más, pero no te vayas tan lejos. Tu vecino no conoce al Dios que tú conoces, no ha experimentado al Dios que tú has experimentado. No te vayas tan lejos. Hace 2 años no levantabas tus manos para adorar a un rey, pero hubo un momento de tu vida donde anduviste caminando sin saber que nuestro Dios era más real de lo que creíamos. Y llegaste a los pies de Cristo. Y déjame decirte una cosa, cuando llegaste delante de su presencia, fuiste honrado, porque Dios te permitió entrar por sus puertas, por sus atrios, a sus atrios. Te permitió entrar para conocerlo más, para tener una relación íntima contigo. Llegar a su presencia, llegar a su casa, llegar a un altar,
batir nuestras manos, danzarle, es un honor mayor que sentarnos con cualquier alcalde o cualquier presidente o cualquier persona o cualquier empresario de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Porque un alcalde dura 3 años, un gobernador 6, pero mi Dios dura por los siglos de los siglos. El poder de ellos es temporal. El poder de un llamado es temporal, pero el poder de Dios es para siempre, es eterno. Así que si respondemos al llamado y decimos sí, Señor, es un honor para nosotros. No puedes ver el llamado de Dios como una carga. Tendrías que empezar a ver el llamado de Dios como un privilegio. Cuando Dios llama a Jeremías, lo llama en un tiempo donde era muy joven, era un niño. Pero dice la Biblia que hubo un momento en el que Jeremías ya no quiso ese llamado. Jeremías capítulo 20, versículo número 9. Dice así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su ¿qué? En su nombre. Y después dice así: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué pasó? Y no pude. Cuando hay un llamado de Dios en nuestra vida pasa esto. Hay veces que decimos, no, ya no quiero nada. Te desanimas, hay problemas, dices, no, ya no quiero seguir. No, ya no le quiero entregar mi vida a Dios. No, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero buscar su presencia. Pero sabes, cuando hay llamado, hay un fuego de Dios dentro de ti. Y aunque tú no quieres, algo te hace regresar y volver. Porque es un honor para ti que Dios te haya llamado. ¿Cuántos de nosotros hemos querido alguna vez ya decir, no, ya? Pero ¿qué te hizo volver a sus brazos? El fuego del don que está en ti. Eso es lo que te hace volver una vez más. Estamos peleando todos los días entre lo que mi mente quiere y lo que mi corazón quiere, entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero o lo que mi carne quiere para mí. Pero siempre que hay un llamado de Dios, aunque haya momentos en nuestra vida donde no queramos nada, siempre habrá un fuego ahí recordándonos para qué fuimos llamados. Más de una ocasión, más de 10 ocasiones he escuchado a personas decir, estar trabajando en una cosa y decir, es que esto no me apasiona a mí. Aquí estoy detrás del escritorio, pero esto no me apasiona a mí. Yo siempre quise ser músico, o yo siempre quise ser ingeniero, siempre quise ser esto, siempre quise hacer lo otro, porque para lo que fuiste llamado siempre va a estar ahí en tu corazón. Y aunque estén ahí, y aunque tengan éxito, aunque estén ahí y aunque vean que le están saliendo bien las cosas, hay personas que aún por dentro sienten que eso no fue a lo que vinieron, a lo que fueron llamados en esta tierra. Puedes dedicarte a un montón de cosas en esta vida, pero tienes que responder al llamado que está dentro de ti. Cuando hay un llamado de Dios, siempre Dios va a estar inquietando tu corazón. Va a haber en tu corazón un fuego ardiente metido hasta tus huesos. Por más agua que te eches, aunque te metas a un congelador, ahí adentro vas a saber lo que Dios te llamó a hacer. Yo admiro a personas cuando deciden renunciar a lo que era seguro para ellos para seguir su llamado. Hace tiempo me pasó esto, hace como 10, 11 años. Yo tenía un grupo que se llamaba Urban Show y ese grupo iba a secundarias. Y en ese grupo habían muchachos que bailaban breakdance, muchachos que eran malabaristas, gimnastas. Tenía alrededor de 20 jóvenes ahí conmigo. Pero había un joven que estaba ahí, había un joven que tú lo veías y no te imaginabas que había estudiado. Y él andaba con los amigos y siempre si lo querías buscar, ibas al comunitario de la colonia, porque en el comunitario habían clases de baile. Y se juntaban muchachos a bailar breakdance nada más y hacer ejercicio. Y un día, yo no me imaginé que él tuviera estudios ni nada, pero un día le pregunté y le dije, oye, ¿y en qué trabajas? Y me dice, no, solo trabajo bailando. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, me dedico a bailar. Le digo, pero ¿cómo se puede vivir? O sea, ¿cómo se puede vivir de bailar? Económicamente no estaba bien. Y le pregunto yo a él, ¿y nunca pensaste en estudiar? Me dijo, sí, soy psicólogo. Yo me quedé, ¿qué? Le dije, ¿empezaste la carrera? No, la terminé, soy psicólogo.
¿En serio? Le digo, ¿nunca la ejerciste? No, nunca la ejercí. Cuando me gradué intenté trabajar de psicólogo, pero no me gustó y decidí dedicarme al baile y disfrutar mi vida. Yo me quedé impresionado porque él eligió vivir de una manera que a lo mejor, sé que a lo mejor muchos de ustedes están diciendo, pero eso está mal y está bien. Cada uno de nosotros pensamos lo que nosotros queremos, pero él eligió disfrutar su vida. Yo digo, si una persona que no conoce a Cristo eligió soltar todo lo que la gente llamaba éxito para bailar, ¿por qué nosotros no podemos soltar lo que para la vida es éxito, pero para servir a nuestro Dios? Si alguien lo hace para una satisfacción propia, ¿por qué no hacerlo para satisfacción de nuestro Dios? ¿Por qué no hacerlo para trascender en la vida de los demás? ¿Por qué no hacerlo para ser de bendición a alguien más? Hay algo en tu vida que muchas veces renunciamos a nuestra paz, a nuestra felicidad, para hacer algo que no es lo que Dios nos llamó a hacer. Yo te aseguro que si nosotros entendiéramos lo que Dios nos llamó a hacer, estaríamos preparados no solo para enfrentar la vida, sino también para enfrentar el ministerio. Lo peor que a una persona le puede pasar es llegar a viejo y decir, no hice lo que siempre soñé hacer. Lo peor que le puede pasar a una persona es llegar a viejo y decir, le di gusto a todos menos a mí y al Dios que me llamó a vivir aquí. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué viene después del llamado? Ok, después del llamado viene algo muy importante, porque es la base de que el llamado de Dios se cumpla en tu vida. Pero después del llamado viene una segunda cosa. Después del llamado viene la preparación. Diga conmigo, preparación. Si no hay preparación, no hay cumplimiento del llamado. El peor error de nosotros es que cuando decidimos decirle sí al Señor, no dejamos que el Señor nos prepare. Cuando Dios llamó a Simón, cuando Dios llamó a Juan, cuando Dios llamó a Lucas, cuando Dios llamó a Mateo, cuando Jesús los llamó, no los llamó y fueron discípulos de Cristo inmediatamente. No, hubo una preparación para poder ver la gloria como Jesús la veía. ¿Qué serías hoy si hubiera sido lo que de niño dijiste que querías ser? El 80% sería policía. Tengo mi sobrino, el hijo de mi hermana Titi, decía que quería ser el del camión de la basura. Decía, pasa el de la basura y él sale, amigos, sale. Está chiquito, tiene 4 años. Y él dice que cuando quiere ser grande, él quiere trabajar en la basura, dice. Cuando éramos niños, no pensábamos como el afanado piensa. Pensábamos en lo que nos gustaría hacer, no en lo que tenemos que hacer. Me gustaría ser policía, pero cuando sé lo que tiene que hacer el policía y cuando sé lo que tengo que pagar en mi casa, se me quitan las ganas de ser policía. Empezamos a crecer, a madurar y quizás empezamos a conocer más el mundo y empezamos a decidir ya de verdad qué queríamos ser. Y a lo mejor decidiste qué querías ser a tus 14 o 15 años, a tus 17 años cuando saliste de la preparatoria, o un año antes de salir porque tenías que escoger a qué universidad ibas a aplicar. Te llevaron a hacer un recorrido y ver las diferentes estudios que hay, los trabajos, qué sé yo. Y a lo mejor a tus 17 años decidiste, yo quiero ser un abogado. Y cuando tuviste firmemente lo que querías ser, no te convertiste en lo que querías ser, ¿sí o no? Porque no basta decidir qué quiero ser para convertirte en lo que quieres ser. Cuando viene la revelación o cuando viene la decisión de lo que quieres ser, hay un paso que no puedes brincar: la preparación para poder ser lo que querías ser. Con Dios es exactamente lo mismo. Cuando decimos, sí Señor, yo quiero el llamado, sí Señor, yo quiero que me uses, hay algo que el Señor va a querer hacer contigo. Te va a preparar para que puedas cumplir ese llamado. Y esa preparación puede tardar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no sé. Depende de ti y depende del llamado que Dios te llamó a hacer.
En el camino de Dios es lo mismo. Muchas veces llegamos delante de su presencia, queremos que Dios transforme nuestra vida, y no es que en un culto que tú vengas de repente saldrás siendo otra persona. No, Dios te va a tener que preparar para poderte hacer un nuevo hombre. Cuando entré a la preparatoria a estudiar máquinas y herramientas, estaba en el primer semestre. Mi papá tenía taller y yo trabajo con mi papá desde los 14 años. Cuando yo llego a la preparatoria, hermano, yo sabía de todo en la preparatoria. Y entonces todos se juntaban conmigo porque yo me sabía todo, las medidas, usar vernier y esto, dibujo, todo, sabía interpretar dibujos, sabía hacer todo. Y ahí estaba. Al segundo semestre, Dios me llama a mí a un instituto bíblico y salgo de la preparatoria para irme a un instituto bíblico a Saltillo. Regreso, después de que regreso, pasan 2 años sirviendo al Señor y después me meto a una preparatoria. Ya no me metí a máquinas y herramientas, me meto a la preparatoria. Hago mi vida y después de un tiempo me topo a un ex compañero mío en primer semestre y me doy cuenta que estaba trabajando, y nosotros en el negocio necesitábamos una persona que le moviera un tipo de máquina que yo no le sabía. Y cuando lo llamo a él me dice: yo soy experto en esa máquina. Lo traigo a trabajar con nosotros. Y cuando estábamos ahí platicando me decía: Adrián, yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela nosotros te veíamos y decíamos: no hombre, este cuate es un picudo. Y ahora él me decía: apúntale ahí. Ahora yo le decía a él: Héctor, ¿qué hay que hacer aquí? Tienes que hacer eso. Héctor, se me quebró la pieza, ¿por qué? Te equivocaste aquí. Porque no basta con querer ser en mi caso acá, no basta con querer ser el mejor tornero, hay que prepararse para ser el mejor tornero. Y yo tenía a Dios en mi vida, a lo mejor él no conocía de Dios. Yo tenía a Dios en mi vida, tenía su favor, tenía su gracia, pero eso no me llevó a ser mejor que él en eso. La preparación que él terminó lo llevó a ser mejor que lo que yo era. En el camino de Dios es igual. Hay personas que aman a Dios con todo su corazón, que le buscan con todo su corazón, pero si no dejan que Dios trabaje en sus vidas, van a pasar los años y eso no te va a llevar a cumplir el llamado de Dios en tu vida. Y hay personas que tú las ves y dices: wow, esa persona conoce mucho de la Biblia, conoce mucho de su palabra, esta persona ha viajado aquí, ha viajado allá, pero no ha dejado que Dios trabaje con él. ¿Y sabes qué pasa? Hay personas que a veces llegan, tienen 6 meses, dejaron que Dios trabajara y ya los arrebasaron espiritualmente a esa persona que tiene 10 años en el camino. Porque no basta querer ser, hay que dejar que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios nos prepare. Hay que dejar que Dios trabaje con nosotros. Porque si tú no dejas, o si no te preparas, si no dejas que Dios trabaje, van a pasar los años, pero tu fe nunca va a ir a ser una fe mayor. Lo que experimentas de Dios nunca va a ser un experimento, nunca va a ser una experiencia mayor. Ahora, hay 3 cosas en tu vida que necesitas para cuando Dios te está preparando. Deuteronomio 5:33, de poseer, dice así: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y así como en lo natural, en lo espiritual también. Escucha esto: lo primero que tienes que hacer para que Dios te prepare o para que Dios te trabaje es: vas a tener que aprender a caminar en obediencia. Tengo que entender algo: si quiero que Dios cambie mi vida, voy a tener que someterme a Él. Porque si llegamos a Dios queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos, vamos a cometer un error. Cuando tú te inscribes a una escuela, y voy a poner este ejemplo en lo natural porque es perfecto este ejemplo en lo natural, pero cuando tú llegas a una escuela, a una universidad, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Someterte a la autoridad que hay en esa escuela. Y el maestro dice: las clases empiezan a las 8 de la mañana. Y usted no le puede decir: no, maestro, ¿qué cree? Pues es que yo, el lunes es el único día que me levanto tarde. ¿No podrán empezar las clases a las 10? Si no hay obediencia, si vas entrando y dices: no, yo voy a entrar a la universidad, pero yo no le voy a hacer caso a los maestros, ¿qué crees que va a pasar? Vas a terminar expulsado antes de que acabe el semestre, te lo aseguro. Si no hay un sometimiento, hay un desenfreno. Y cuando hay un desenfreno, van a haber cosas que para ti son tontas,
pero vas a tener que respetarlas porque ya le quitaste el freno. Cuando llegamos al camino de Dios, necesitamos obediencia. Necesitamos obedecer a nuestro Dios. ¿Y qué significa la palabra obediencia? La palabra obediencia significa acatar la voluntad de la persona que manda. Cuando decimos sí al llamado, ya no caminamos como nosotros queremos, sino como su palabra dice que tenemos que caminar. Si queremos cumplir su llamado, pero siguiendo viviendo como nosotros queremos, haciendo lo que me gusta, no lo que Dios me llamó a hacer, no, lo que me gusta a mí, nunca vas a estar listo para el llamado. Vas a reprobar una y otra vez. Es que yo no hago tareas, maestro, porque a mí no me gusta hacer tareas. A mí no me gusta presentar. Me dijo, ¿qué crees? El 70% es participación, tareas y asistencia. Eso es lo que pasa cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo te quiero servir. Sí, Señor, yo te entrego mi corazón. Sí, Señor, yo te amo, pero no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello, y vivo como yo quiero y hago lo que se me da mi gana. Dice el Señor, está bien, pero vas a volver a reprobar una y otra vez. Para buscar a Dios no ocupas nada, pero para servirle hay que vivir como Él vive, o como Él nos llamó a vivir. No hay obediencia, no hay preparación. Dice el Señor, si no me vas a dejar prepararte, si vas a venir a mí para que yo te prepare y vas a hacer lo que quieres, mejor venga cuando tenga una actitud de obediencia. Yo recuerdo un momento en mi vida donde hubo una sequedad espiritual. Yo llegaba a la iglesia y yo le decía a Dios, quiero sentirte. Yo no podía sentir la presencia de Dios. No sé qué pasaba en mi vida, pero yo lo buscaba y no podía sentir su presencia. Iba al culto, ponía atención, pasaba al altar y no podía sentir su presencia. Una vez que pruebas su presencia, quieres todos los días sentir esa presencia. Y yo pasaba al altar y yo me acordaba que antes, cuando yo entraba y levantaba mis manos en el altar, algo me inundaba, empezaba a llorar y empezaba a sentir esa presencia de Dios. Y llevaba yo como 1 año y medio sin sentir nada, una sequedad espiritual totalmente. Y pasaba, y hubo un momento que dije, no, ya no voy a pasar. Hasta que hubo un momento que una persona estaba adorando, y cuando estaba adorando dijo, Señor, si me tengo que quedar toda la noche hasta sentir tu presencia, lo voy a hacer. Esa persona cantando en el piano. Y cuando escuché eso, me fui al altar y me quedé ahí. Me acuerdo que antes duraba 10 minutos y me iba. Cuando termina el culto, todos se paran y se van, y yo me quedo ahí. Y le digo, Señor, si tienen que cerrar la iglesia y me quedo aquí me voy a quedar hasta sentir tu presencia. Cuando permanezco, llegó un momento en lo que no había sentido 1 año y medio, lo sentí en esa noche. La presencia de Dios empezó a caer en mi vida. Y Dios habló a mi corazón y me decía, ¿vas a hacer lo que tú quieres o vas a hacer lo que yo quiero que hagas? Y cuando yo escucho esa voz de Dios a mí, cambió mi forma de ser con Dios. Ya no le condicionaba, ya no le decía a Dios, voy a pasar al altar, y si tú haces esto, o Dios, voy a hacer esto, o te voy a servir. No, ahí cambió todo, porque Dios, estuve 1 año y medio aprendiendo la lección, haz mi voluntad y no la tuya. Yo le ponía el tiempo a Dios, voy a durar 10 minutos. Si el pastor pasa por enfrente de mí y no ora por mí, me voy. No es así, iglesia. ¿Qué es el compromiso? Si la obediencia es acatar la voluntad de una persona, al parecer es lo mismo. Compromiso es tu voluntad unida a la voluntad de otra persona. Obediencia es hacer la voluntad, pero el compromiso es que tu voluntad se una a la voluntad de otra persona. Cuando yo estoy comprometido, nace de mí hacerlo. Es una decisión propia. Porque a veces decimos, Señor, no permitas que me aleje, llévame a la iglesia, estórbame en lo que dice el Señor. Espérame, sí puedo estorbarte, pero ¿cuándo vas a tener compromiso tú? ¿Cuándo vas a ser comprometido? ¿Cuándo te vas a comprometer conmigo? Lo peor que puede hacer una persona en una relación, en una pareja, es obligar a una persona a que se comprometa. El compromiso no puede ser forzado, el compromiso es voluntario. Así que si usted es de los que dice, Señor, yo quiero que me uses, pero a su tiempo, Señor, muéstrame el tiempo, dice el Señor, a la hora que quieras comprometerte, mijo. El compromiso es unir tu voluntad a la voluntad de alguien más.
es decir, quiero. No es decir, Señor, ayúdame a no fallarte, ayúdame a no faltar, ayúdame a no alejarme. No es decir, Señor, decidí vivir mi vida contigo, no alejarme, no faltar, no fallarte. Decidí que mi voluntad sea unirme a tu voluntad. Hay cosas que requieren tu compromiso, no tu obediencia, tu compromiso. Y dice Dios, ok, venir a la iglesia a lo mejor es obediencia, pero buscarme en oración es un compromiso. ¿Lo haces o finges hacerlo? Venir a su altar y pedir perdón por tus pecados es obediencia, quizá. Pero cuando tienes la oportunidad de sacarle la vuelta al pecado y lo haces, eso es compromiso. Y si no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Hay cosas en tu vida que no puedes brincar, que las tienes que aprender sí o sí. Dios nunca te va a poner frente a un llamado si sabe que no estás capacitado. Dios no te va a poner a bendecir, a restaurar matrimonios si todavía hay malicia en tu vida. Tener lealtad a tu Dios. Fidelidad es una persona comprometida y obediente, pero también leal a su Dios. Y eso es algo que nos falta mucho a todos nosotros, aprender a ser leales a nuestro Dios. Hace tiempo conocí a una persona que su papá era abogado, y él le dijo al papá, papá, quiero estudiar medicina. Y el papá le dijo, no, tú vas a ser un abogado como yo. Y le dijo, no papá, yo quiero estudiar medicina. Dijo, no, vas a ser un abogado. Termina la carrera de abogado y te pago la carrera de medicina. Y él dijo, está bien. Dijo, estudio abogado solamente si me dejas trabajar contigo en mis tiempos libres. Y él dijo, sí, está bien. Y él estudiaba para abogado y para médico al mismo tiempo, y trabajaba con su papá. ¿Tú lo veías siempre como zombie? Totalmente como zombie. No tenía vida social. Su vida social era sus 2 escuelas y su trabajo. Y cuando yo le digo, ¿pero por qué haces eso? Dijo, porque yo quiero ser médico, pero estoy haciendo esto solo por darle gusto a mi papá. A lo mejor había obediencia y compromiso, pero no había fidelidad a lo que estaba haciendo, porque no había amor a lo que él estaba haciendo, porque estaba viviendo algo que no era lo que él quería, estaba viviendo el sueño de otros. Lo peor que puede pasar es que tú hagas que otros vivan el sueño tuyo y no que vivan su propio sueño. Cuando vivas el sueño de Dios para ti, va a haber fidelidad y compromiso. Va a haber amor por lo que haces. Si hoy no disfrutas lo que haces, ora a Dios y dile, Señor, dime a qué me has llamado, porque tengo que disfrutar lo que me llamaste a hacer. Y puede ser que Dios me ponga en un lugar y que sea la preparación para donde Dios me quiere llevar. Amén. Hay personas que no aman la escuela, pero saben que tienen que estar en la escuela para poder llegar a ser lo que quieren ser. Hay cosas en nuestra vida que no nos gustan. Hay procesos en nuestra vida que no van a gustar, no van a ser del todo nuestro agrado, pero hay que pasar por ahí para poder crecer. Queremos el llamado de Dios en nuestra vida, necesito obediencia, compromiso y fidelidad. Pastor, puedo venir a la iglesia, puedo no faltar, puedo ser cristiano y no tener estas 3 cosas, sí. Y si no las tienes, no vas a llegar al llamado que Dios te llamó, o al propósito que Dios te llamó. Y van a pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, y te vas a morir siendo un cristiano que tenía un llamado pero nunca lo pudo cumplir. Le dije que pusiera atención por lo siguiente, porque sé que hay un fuego de Dios dentro de ti diciéndote, hijo, quiero más de ti.
Hay tantas cosas que quieres hacer, pero cuando estás así te provoca voltear a ver al Dios que te está llamando. A veces te quieres ir, te quieres alejar de su presencia, de la iglesia, de su palabra, pero siempre hay algo que te hace voltear a donde está el Dios que llama, a donde está el Dios que pone propósitos. Cuando uno camina con obediencia, compromiso y fidelidad de Dios, aunque el pastor no quiera establecerte, Dios te va a tener que sacar para establecerte. Pero cuando Dios dice estás listo, estás listo. Cuando Dios dice, hijo, estás graduado, estás graduado, estás capacitado. Y cuando estás capacitado, dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos.